El día de hoy quiero hablar especialmente, hermano, de cómo y por qué los creyentes debemos defender la libertad que tenemos en Cristo. Porque ¿a qué me refiero también con libertad en Cristo? Eso va a ser una muy buena pregunta. Alguien alguna vez dijo, un país será libre cuando haya hombres valientes dispuestos a defender esa libertad. Porque si hablamos en nuestro propio país y países aledaños que han luchado por su libertad, ¿cuál ha sido el precio que ellos han pagado por tener un país libre? ¿Cuánta sangre se ha derramado por defender una libertad física? Ahora traslada este pensamiento a la libertad espiritual de la que el apóstol Pablo nos va a hablar aquí en esta carta, en este pasaje específicamente. Él sería un prócer, por decirlo así, de la libertad que tenemos. Entonces, si Pablo defendió con pasión, con verdad, con firmeza lo que es la libertad que tenemos en Cristo, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? El apóstol Pablo, hermano, para él era mucho más importante su libertad espiritual que su popularidad o seguridad. Hoy hablar del término libertad, hermano, honestamente se ha manoseado, y voy a decirlo así, se ha manoseado tanto, hermano, que no entendemos realmente lo que es la libertad. Entendemos que la libertad es que el cristiano debe pecar todo lo que puede, Cristo lo va a perdonar. Eso es llamado libertinaje y es algo que debemos evitar. Aunque como hemos escuchado, el creyente va a caer en pecado, puede caer en pecado, va a luchar con el pecado. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, hermano, estamos hablando de otro tema. Él estaba dispuesto a luchar por la libertad que tenía en Cristo. Porque cuando la libertad se pierde, hermano, y en la guerra no se vence, no se puede vencer, uno se vuelve esclavo de aquel que lo vence, porque las condiciones las establecen los ganadores, los que vencen la batalla. Y si el apóstol Pablo no defendía la libertad cristiana como lo hizo aquí en este suceso y historia y explicación en Gálatas 2, versículos 1 al 10, hermano, el cristianismo se hubiera convertido en una intrascendente secta judía más. Solo hubiera sido una rama de una mala enseñanza y falsa doctrina. Pero si Pablo con pasión, claridad y poder defendió la libertad que los hijos de Dios tienen en Cristo, ¿cómo nosotros podríamos defenderla en nuestro tiempo? Para esto, hermano, vamos a ver que la primera cosa es que los cristianos debemos permanecer en la verdad del Evangelio. Obviamente, hermano, yo quiero que usted vea un principio general, pero muy aplicado a la vida. Vamos a ver Gálatas 2, versículos 1 al 5. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Hermanos, los sucesos que está relatando aquí el apóstol Pablo son aquellos que usted puede ver registrados en el libro de los Hechos, el capítulo 15. Aquí, hermano, el apóstol está hablando de un hecho muy importante, el cual se determina o se denomina y se conoce como el Concilio de Jerusalén. Lo que pasó en este concilio, hermano, estaba en tema la cuestión de la libertad en Cristo, si los gentiles eran parte del pueblo de Dios. Se discutía todo en cuanto a eso. ¿Eran parte del pueblo de Dios estos gentiles? ¿Podían ser ellos hijos de Dios? Ellos se preguntaban. ¿Y por qué razón? Porque si usted me acompaña, hermano, a Hechos capítulo 15, si me puede acompañar ahí, hermano, para que usted lo vea en su Biblia, para que no solamente abra su Biblia, abra su corazón a lo que Dios tiene para mostrarnos. En Hechos 15:1 dice, entonces, esto está después del término del primer viaje misionero de Pablo. Él está hablando la palabra junto a Bernabé, están ganando personas para Cristo, están llegando a distintos lugares. Ellos salieron desde la iglesia en Antioquía de Siria, al norte de Jerusalén. Y luego dice, entonces algunos, algo que estaba pasando en simultáneo, que venían de Judea, enseñaban a los hermanos,
Dice entonces algunos, no se nos dice que eran hermanos, eran personas, como dice Pablo, introducidas que enseñaban a los creyentes. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hermanos, lo que nosotros debemos saber es que ellos se estaban preguntando, y Pablo fue a este lugar, a Jerusalén, después de haber predicado, ver cómo gente se convertía, fue a Jerusalén porque había gente predicando que si los hombres no se circuncidaban, no eran parte del pueblo de Dios. Él debía defender la libertad y lo debía hacer en todo lugar y momento necesario, y este era el momento oportuno. Aquí, por decirlo así, o se ganaba o se perdía la batalla. En el antiguo pacto, hermano, lo que nosotros vemos es que la circuncisión era una marca, hermano, que tenía el pueblo de Dios para precisamente eso, para demostrar que eran el pueblo de Dios, para que no hubiese contaminación de los creyentes o los hijos de Dios o el pueblo de Dios con otros pueblos, puesto que la forma de reproducir a las personas es por medio de un acto sexual, lo cual es dado por Dios para la reproducción. Y ahí es donde la circuncisión también entra y tiene parte en esto. Pero la circuncisión de la que se habla en el Nuevo Testamento, en Colosenses 2 tenemos la descripción. En Colosenses 2, el versículo 10 y 11 de Colosenses 2 dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, si nosotros estamos completos en Cristo, no necesitamos nada más de esto, pero dice el 11, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces lo que estaba significando es que había gente en Jerusalén, habían personas que no eran creyentes, no eran hermanos, que estaban poniendo un yugo sobre otros diciendo: si ustedes no se circuncidan, entonces ustedes no son hijos de Dios. Y lo que estaba pasando después en la iglesia en Galacia era lo mismo. Llegaron estos mismos hombres a predicar a este lugar y enseñaban y movían el corazón de los creyentes y le decían: si ustedes no se circuncidan, entonces no son parte del pueblo de Dios. Entonces lo que dice en Hechos 15, hermano, el versículo 10, déjeme leérselo lo que dice Pablo de lo que dice aquí la Escritura. Dice: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que estaba tratando de decir el apóstol cuando él debatió en este concilio es: ustedes están poniendo reglas, normas tan estrictas que dicen ni ustedes ni sus padres han podido llevar a cabo. Y lo único por lo que están haciendo es para poner una esclavitud sobre las personas. Porque los días desde los días del comienzo de la iglesia, hermano, han existido hombres que solamente quieren gobernar sobre los demás y no servir a los otros. Se sabe y es popularmente conocido que muchas personas y muchos pastores han traído un mal testimonio a la fe, un mal testimonio a la iglesia, de hecho un mal testimonio a Cristo, al pastorado, etcétera, porque por su forma de tratar, por su forma de enseñar, ellos han puesto yugos sobre las personas que ni ellos mismos se atreven a llevar. Pablo sabía que el mensaje que predicaba sobre Jesucristo había sido entregado por Dios, pero no iban a permanecer santos y puros si esta enseñanza de tú eres salvo pero tienes que sumar obras se combinaban. Por eso él debía ir a Jerusalén y negar esta enseñanza. Pablo no tenía miedo de que los apóstoles, de que la iglesia en Jerusalén no tuviera el verdadero evangelio. De lo que Pablo, por decirlo así, tenía miedo, temor, de lo que estaba preocupado, era que ellos no estuvieran siendo fieles al mensaje del evangelio. Cuando, hermano, nosotros nos preguntamos sobre estas cosas, si usted estudia la Biblia, usted viene a la iglesia, hermano, el mayor peligro no es que no tengamos el evangelio correcto, porque aquí está, hermano, es que nosotros no permanezcamos en el evangelio. O sea que empecemos muy bien, vayamos caminando bien, pero luego nos apartemos, hermano. Pablo no fue a Jerusalén por su propia seguridad, porque él tuviera miedo de que los desacreditaran, de que la gente hablara mal de él, sino, hermano, de la productividad. ¿Por qué? Porque si los demás apóstoles y líderes en Jerusalén aceptaban a estos falsos maestros, que estos falsos maestros y las ideas que ellos propagaban, iban a perder muchas personas
que se hubieran convertido o salvado. Este era un asunto importante, de vida o muerte, de libertad o esclavitud. Pablo quería saber, dice el versículo 2, dice, y para no correr o haber corrido en vano. ¿Por qué? Porque él estaba predicando el evangelio, estaba hablando el evangelio de salvación, cómo la gente podía ser libre de sus pecados, libre de cualquier yugo que la religión pudiera poner sobre nosotros, cualquier tipo de normas y reglas que los mismos fariseos imponían sobre las personas. Y él dice, ahora nosotros somos libres en Cristo. Pero estas personas decían, no, tú tienes que hacer cosas. ¿Se imagina, hermano? Hoy día tenemos un muy lindo grupo, a pesar de lo que siempre pensamos, hermano, de que la lluvia, el frío, hermano, que el frío no nos impida enfriarnos, o que el frío, hermano, no nos lleva a enfriarnos espiritualmente, hermano, no lo permitamos. Pero, hermano, algo que podemos hacer, imaginemos, llega aquí un falso maestro, yo por no ser fiel al evangelio, dejamos nosotros, y es muy atractivo su forma de enseñar, su forma de entrar, lo dejamos enseñar. Y de repente esta persona empieza a enseñar estas cosas, y aquí hoy día, con este lindo grupo que tenemos a varios varones, decimos, bueno, hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande, todos deben ser circuncidados. Ahora, hermano, eso en nuestro contexto quizás pudiera sonar algo ilógico, porque ninguno de nosotros se circuncida, a menos que fuese por medio de algún tema médico, clínico, recomendado. Pero el punto, hermano, es que aunque eso no pase, no quiere decir que no hayan similitudes con algunas cosas que nosotros podemos ver hoy en día, donde mucha gente entra y enseña en las iglesias y empieza a poner una carga sobre los hermanos. Hay pastores, hermano, que he conocido, o de los que he escuchado, que imponen ciertas normas estrictas, tributarias en la iglesia y a los hermanos. Y el pastor, en vez de estar preocupado de ir a hablar, los líderes, en vez de ir a enseñar la palabra a los hermanos, van casa por casa cobrando los diezmos de las personas. Y la gente quizás está ahí sin saber. Eso es un yugo, hermano, de esclavitud. Porque ¿qué pasa si no lo hace, hermano? Usted está siendo infiel al Señor. Ahora nosotros sabemos, hermano, que el dar es un mandato para todo creyente, y ser generoso así lo es, hermano. Pero eso puede depender de muchas cosas. Sin embargo, hermano, nosotros también sabemos que debemos evangelizar. Si no venimos a alguna actividad evangelística, entonces, hermano, usted está siendo infiel al Señor. Si usted, hermano, no participa, no lee la Biblia, está siendo infiel al Señor. Y si usted, hermano, no lee el plan estricto que tenemos como iglesia, usted es infiel al Señor. Entonces, hermanos, muchas de estas enseñanzas que personas ponen traen un yugo sobre la gente de la iglesia. Hay gente que dice que si la hermana no viene con falda al culto, entonces es una persona con poca modestia. Y muchos ahí dicen, uy, sí parece, porque mira, él lo tiene, ¿y cómo no? Otros dicen que la música secular, hermano, si yo lo escucho, que usted está, no sé, escuchando a, no sé, está como pensando en algún grupo, no sé. Ahí el que a usted se le ocurre, hermano, como que no llegó ninguno en mi mente. Elvis Presley, no sé, Michael Jackson, hermano, Bee Gees, cualquiera, hermano, onda disco, lo que sea. Usted, hermano, entonces es un hijo del diablo. ¿Y qué hace la gente? Pucha, pero si el pastor lo dice, ¿cómo se va a equivocar? Pues si él está más cerca de Dios. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Muchas enseñanzas así hoy llenan las iglesias. Mucha doctrina de hombre, poca palabra de Dios. Y eso es esclavitud, hermano. Nos esclavizamos a doctrinas de hombres, pero no nos sumergimos en la palabra de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, que cuando el Señor habla de la libertad, de ser libres en Cristo, nunca está diciendo, mira, tú eres libre en Cristo, así que mira, peca todo lo que quieras, acércate todo lo que quieras al pecado, tranquilo, porque Dios te va a perdonar? No está hablando de eso, hermano. Ese es el libertinaje. Así, y ese es el nombre que le da la palabra. Ser libres en Cristo, hermano, es poder yo decir, lo único que a mí me ha hecho un hijo de Dios, hermano, es poner mi fe en Él. Como decía recién, hermano Jorge, acerca de que Dios nos ama, aunque nosotros pequemos. Hermano, porque aquel que pone reglas y un yugo dice, si tú pecas, entonces Dios no te ama. Entonces tú no estás en comunión con Dios. Y eso puede ser cierto en muchas cosas, pero ¿es pecado, hermano, algunas cosas que las personas dicen? Yo escuché, hermano, la historia de un pastor con el que compartí hace poco, que me decía que él iba a ir a predicar a una iglesia. Esto es en un país, que no voy a decir cuál es el país, pero le gustan harto los tacos, ¿ya?
Y de repente él está predicando en esta iglesia de este país y él va a pararse a predicar. Lo habían invitado un hermano y el pastor lo había invitado. Y antes de él pararse a predicar, le dice: hermano, el pastor, usted no va a ir, yo voy a predicar. Y fue el pastor. Y él se quedó helado, dijo: ¿cómo me invitaron? Hablé con el pastor y ¿qué pasó? Y al final el pastor va y le dice: mira, nosotros tenemos una regla acá. El que va a predicar debe predicar con camisa blanca. Y la tuya tiene rayas. Entonces, hermano, dígame usted, ¿qué son las cosas que ha escuchado en iglesias? Testimonios de personas que han ido a iglesias, que han puesto yugo sobre las personas. Eso es un yugo, hermano, que ni siquiera nosotros, hermano, vamos a poder llevar. El peligro es muy grande cuando la libertad real, hermano, de servir al Señor con nuestras diferencias, con nuestros dones, con nuestras habilidades, hermano, está en peligro. Eso es muy grande, hermano. Si se mezclaban estas ideas, la productividad de la iglesia en Jerusalén iba a mermar. Para ir a esta importante reunión, hermano, Pablo lleva a Bernabé consigo. Bernabé, hermano, significa hijo de consolación. Este hermano siempre se encontraba ayudando a otros. Este hombre daba más aliento y ánimo que reprensiones, lo cual no quiere decir que no sea necesario denunciar con firmeza el pecado, ni menos el estilo de vida, el libertinaje. Pero Pablo y Bernabé fueron compañeros de viaje misioneros, para ellos luego volver a Jerusalén y contar lo que Dios había hecho. Si usted va a Hechos 14, lo que estábamos viendo para entrar en contexto de los hechos que está hablando el apóstol en Gálatas 2, en Hechos 14, 27, él dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Mire, cuán grandes cosas había hecho Dios abriéndole la puerta de la salvación a estas personas. ¿Pero qué estaban haciendo estos hombres en Jerusalén? No, si no se circuncida, no es del pueblo de Dios. Lo siento, no creo que tengan un mal corazón, no creemos que Dios no pueda hacer algo con ellos, pero si no están circuncidados, por favor, no entren. Hermano, estas normas solamente dividen al pueblo de Dios. Y Pablo llevó a alguien que iba a unir al pueblo de Dios como testimonio. Y ese fue el hermano Tito en el versículo 3. Cuando dice que llevó a Tito, un hombre que era griego. Y dice que no fue obligado a circuncidarse por los que tenían reputación, como Pedro, como Santiago, el medio hermano de Jesús, que era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Y dice que no fue obligado a circuncidarse. Porque, ¿qué había en el corazón de Tito? ¿Cuál fue el testimonio del hermano Tito? Que Dios estaba obrando, que el Espíritu Santo estaba en su corazón. Más adelante, Tito es mandado a la isla de Creta para pastorear. De eso habla Tito o el mismo libro. Pero hermano, lo que vemos es que, ¿qué evidenciaba que él era parte del pueblo de Dios? El Espíritu Santo trabajando en su corazón. Así que si estos hombres decían: no, es que él para ser parte del pueblo de Dios, de la bendición de Dios, debe circuncidarse, Pablo decía: mira, aquí está Tito. Dios ha abierto la puerta a los gentiles. Mira, él no se ha circuncidado y ve cómo el Espíritu Santo está trabajando en él. O ustedes están mal o yo estoy mal. Decidan. Y Pedro, Juan y Santiago, los cuales estaban ahí, ayudarían a desenmascarar a estos falsos maestros. El apóstol Pablo llama a aquellos que perturbaban el evangelio en el versículo 4. Dice: a pesar de los falsos hermanos, dice introducidos. Esa palabra puede ser bien infiltrados. Eran hombres que se habían infiltrado como animales salvajes, como buscando un rebaño que devorar. Se habían introducido para espiar las intenciones de estos hermanos. Y estas personas eran judíos que tenían apariencia de haberse convertido en la fe. Por eso dice: y a pesar de los falsos hermanos. Esta palabra era pseudo-adelphos en el griego, y eso significa esa palabra que nosotros usamos para pseudo o algo que parece algo pero no lo es. Entonces, hermano, y aquí lo que nosotros vemos es que él está diciendo efectivamente que son falsos hermanos. No dice: mira, son hermanos inmaduros que quizás se equivocaron en algo. Dice: ellos no son creyentes, que tienen algunas diferencias de opinión con nosotros, algunas diferencias en algunos temas doctrinales, sino que ellos o todos los que sean son falsos. Ni siquiera maestro, dice falsos hermanos. Ellos no tienen a Cristo en su corazón porque enseñan sus tradiciones por sobre la palabra de Dios. La tradición nosotros la podemos definir como el pensamiento humano elevado a doctrina divina. Eran simples religiosos, pero no nacidos de nuevo.
Porque no era todo confesarlo con la boca, sino creerlo en el corazón. Así nos dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice luego dos palabras: serás salvo. Lo único que es necesario, hermano. ¿Qué hace salvo a una persona? ¿Es seguir ciertas normas que puede tener una iglesia? No necesariamente. Eso puede ser una evidencia, nosotros podemos conversar de eso, hablar, pero ¿qué hace salvo a una persona? Poner su fe en Cristo, como el ladrón en la cruz, el cual diciendo, este hombre es bueno, no ha hecho nada, acuérdate de mí. El Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nada más. Él no hizo ninguna obra, él no pidió que le sacaran los clavos para ir a entregar un folleto, para ir a la iglesia, para ir a amar, para hacer alguna misericordia, para llevar, no sé, canasta con regalos a una persona o diezmar. No, hermano. Lo único que se necesita para ser un hijo de Dios es poner su fe en Cristo. Y eso es, hermano, lo que nos está tratando de mostrar el libro de Gálatas. Y es tan, pero tan, hermano, tajante con esto, que permanecer en esa verdad nos va a ayudar a tener una pureza doctrinal como iglesia. Seamos 30, seamos 300, seamos 30.000, hermano. Lo que importa es permanecer fieles a esa verdad doctrinal. Porque si no, hermano, no importa si nuestra iglesia tiene la cantidad de miembros que tenga, nos alardiemos un gran terreno, alardiemos de tener misioneros y cosas así, hermano, estamos predicando un falso evangelio. Todas esas personas son falsos convertidos. Pablo les decía lo siguiente: el evangelio de la fe en Cristo es para las personas de todas las culturas. Si cualquiera en cualquier lugar pone su fe en Cristo, es salvo. Y los judaizantes decían, no todos los judíos son cristianos, eso lo sabemos, pero todos los cristianos deben volverse judíos, deben circuncidarse. Si los apóstoles aceptaban esto, dividirían la iglesia. Pablo predicaba un mensaje bíblico de libertad por la gracia. Pero mientras ellos decían, gánate tu salvación, eso era esclavitud. Porque ahí viene la pregunta, entonces, ¿cómo me gano mi salvación? Haz esto. Y se perdía el mensaje real. ¿Qué era lo que estaba defendiendo Pablo? Obviamente la libertad que tenemos en Cristo. Pero hay dos cosas, hermano, de las que el evangelio, hermano, nos libera. Una es una libertad cultural. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que la religión moralista, hermano, tiende a presionar a sus miembros para que adopten reglas y normas muy específicas con relación a cosas como el vestido, el comportamiento diario. Cosas así, hermano, que la cultura puede imponer. Amar a Dios y al prójimo, los cuales son los dos primeros y grandes mandamientos, parecen tan inalcanzables y tan desafiantes, hermano, que suena mucho mejor un no comas esto, o no vayas al cine, o no hagas esto, o vístete de esta forma. Es una regla que siento que yo puedo cumplir. Porque si alguien a mí me dice, no hagas esto y serás salvo, quizás yo puedo mantener, por decirlo así, la salvación como orgullo de mis acciones. Los cristianos en cualquier parte del mundo, si seguía esto, hubieran tenido que convertirse en judíos. Hubiéramos estado poniendo todas las prácticas que ellos tenían en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias. También hay otra cosa, hermano, que nos libera el evangelio, y esa es una libertad emocional. Porque el evangelio, hermano, no nos libera de los 10 mandamientos o la ley moral. Los cristianos incluso en este tiempo no deben mentir, no deben robar, no deben cometer adulterio, etc. Pero aunque no están libres los creyentes de la ley moral como una forma de vida, los cristianos están libres de ellas como un sistema de salvación, como se decía en aquel tiempo. Obedecemos no por tener inseguridad de que Dios nos pueda salvar, sino obedecemos en libertad y la seguridad de que ya somos salvos por Cristo. Entonces, hermano, lo que significa esto es que usted no tiene un yugo para obedecer ante Dios. Usted no tiene un yugo de decir, si yo no hago esto, Dios no me va a amar, o Dios no me va a querer, o Dios no me va a usar, sino es decir, yo quiero estar con el Señor, yo quiero servir al Señor, yo quiero obedecer al Señor porque Él ya me ha dado tanto que la verdad, honestamente, no hay otro estilo de vida que yo pueda elegir que no sea un estilo de vida sirviendo al Señor. Así lo dice Romanos 12:1, el cual nos dice que nuestro culto racional o servicio lógico es servir a Cristo, porque Él ha hecho todo por nosotros. ¿Cómo lo vamos a servirle? Por eso, ama a Dios, ama a tu prójimo, con lo difícil que eso significa.
Una segunda cosa, hermano, del versículo 6 al 9 que quiero que veamos, hermano, si él no había aceptado esta doctrina era porque permanecía en la verdad del Evangelio. Vea lo que dice versículos 6 al 9. Pero de los que tenían reputación de ser algo, y luego Pablo dice, pero lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues lo de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro, del de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado, de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Santiago, Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora, toda esta explicación que hace Pablo aquí, hermano, es muy técnica, por decirlo así. La obra que se estaba llevando a cabo por los encomendados al ministerio de la evangelización, se estaba llevando a cabo por Dios. Lo importante no era lo que ellos habían hecho, sino lo que Dios había sido capaz de hacer por medio de ellos. Los que no tienen el Espíritu Santo obrando en ellos, difieren y les cuesta dar honra y gloria a Dios, puesto que nuestra carne anhela el reconocimiento y la alabanza. Los judaizantes querían que los líderes de Jerusalén se opusieran a Pablo. Sin embargo, esto no impresionaba a Pablo, ni mucho menos le asustaba. Él dice que los de la reputación, que está hablando de Pedro, sabemos quién es Pedro, Juan, el discípulo, y Santiago, el medio hermano de Jesús, que era pastor en Jerusalén, el que escribió el libro de Santiago, está ahí por decirlo, Pablo diciendo, ellos no me han comunicado nada a mí nuevo, solo me están hablando de lo que Dios ya está haciendo. Y dice aún más encima, no lo estoy poniendo a ellos como, mira lo que a mí me respalda, mira quién está detrás mío. No está diciendo el apóstol, dice, ellos son obreros de Dios, son hombres de Dios. Y ellos están de acuerdo conmigo, somos hombres de Dios, estamos sirviendo, estamos predicando el evangelio. Porque dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. No es, hermano, que haya menospreciado ni a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago. No, hermano. Sino que está diciendo, no es importante lo que ellos fueron antes, sino es importante lo que son ahora por Cristo. Eso es lo que importa. Son hombres de Dios, son obreros de Dios, son santos, salvados de Dios. Gente fiel a Jesucristo. Y dice, y ellos me respaldan, ellos están conmigo. Ellos entienden que Dios ha enviado a Pedro con una misión especial y a mí con una misión especial. Pero algo que vemos es que los cristianos no debemos separarnos por los trasfondos culturales ni lo que fuimos antes, sino más bien unirnos por esto. Como dice aquí Pedro, no importa tanto lo que hayamos sido antes, hermano de la fe. ¿Qué le parecería a usted, hermano, si hubiera aquí un hermano que antes estuvo en la cárcel? O algún hermano que antes, no sé, hermano, cometió delitos fuertes. ¿Qué diríamos nosotros? No, ese hermano no. Ese hermano no, por favor no. Porque que puede volver a hacerlo. Porque antes de la fe, la fe no cambia nada. Si él lo hizo antes de la fe, lo puede volver a hacer ahora. Eso es una actitud legalista, hermano. Pero también hay quienes dicen, mira, este hermano lo que era antes, era una persona respetada. Era una persona con un buen trabajo, un buen renombre. Mira su título. Mira el cartón que tiene ahí pegado en la pared. Ve eso y lo vemos en alto. Hermano, ¿sabe qué? La Escritura nos dice que lo que éramos antes de Cristo nos debe hacer dar gloria a Él. ¿Por qué? Porque todo lo que Él nos ha llevado, obviamente cosas muy buenas y todo, hermano, ha sido para traer gloria a su nombre. Aunque humanamente podamos decir, mira, este hombre es muy reconocido, mira lo que ha hecho, es algo muy bueno, nosotros decimos, hermano, ha sido Dios obrando en él, gloria a Dios por eso. Eso es lo que piensa un verdadero creyente. Y eso es lo que estaba pensando Pablo. No dice, mira lo que él era antes de conocer a Cristo, él va a seguir así. Mira, este hombre era homicida, ahora en Cristo, ¿quién va a cambiar Cristo? Va a seguir igual. Mira a ese hermano que engañó a su esposa antes de ser cristiano, ahora es cristiano, lo va a hacer igual, decimos. Hermano, pero Pablo tenía algo en su corazón que predicar, y era que el evangelio es poder de Dios para salvación y transformación de las personas. Entonces, si Pedro, Santiago o Juan tuvieran, por decirlo así, alguna reputación antes de ser creyentes, tenían ahora una mejor reputación al ser creyentes y ser siervos de Dios. Por eso, hermano, lo que él está hablando aquí y explica que en el reino de Dios, hermano, y en, por decirlo así, la iglesia, los obreros, hermano, podemos tener diferentes llamados. Aquí Pablo tenía un enfoque principal que era, por decirlo así, hermano, predicar
el evangelio a los gentiles. Pedro tenía un enfoque principal, el cual era predicar el evangelio a los judíos, pero eso no quiere decir que Pedro predicaba solo el evangelio a los judíos y que Pablo predicaba solo el evangelio a los gentiles. Pedro, de hecho, fue quien abrió la puerta del evangelio a los gentiles. Salir en Hechos 10 a hablar un hombre llamado Cornelio. No era Pedro alguien que solamente cerraba el evangelio a los judíos, aunque sí en una parte de su vida cayó en eso, y Pablo lo reprende, lo que vamos a ver la siguiente semana. Pero algo también que nos dice aquí de Pablo es que Pablo tampoco se cerraba a los judíos, solo entendía que él mayoritariamente iba a los gentiles. Entonces, hermanos, si cada uno tiene algún, por decirlo así, hermano, llamado especial, no significa, hermano, que debamos desacreditar el llamado de otros, ni mucho menos que creamos que estamos en diferentes misiones, en diferentes perspectivas. A veces hay gente que tiene un don con la misericordia, con cosas de dar, y eso es una gran bendición, hermano, nos ayuda mucho. Hay hermanos que a veces tienen un don especial con el servicio, como dice, y eso nos ayuda mucho como iglesia. Hay otros que tienen el don de presidir, eso es de mucha bendición, hermano. Hay aquellos que tienen el don de enseñar, hermano, también de mucha bendición. Y así nosotros vamos viendo los dones y llamados que Dios ha dado a cada uno, pero unidos somos fuertes. ¿Cómo sería el don de la enseñanza? Diciendo a otro hermano, mira ese hermano que sirve tanto, pero no se para aquí a enseñar. Tenemos distintos llamados. Yo puedo tener el don de la enseñanza, otro el don de servicio. No es desacreditación unos con otros. Vamos a unirnos con fuerza para hacer lo que debemos hacer. El evangelio era el mismo que predicaba Pedro, que predicaba el apóstol Pablo. No tampoco pudiera decir, hermano, ni siquiera sé si lo estoy expresando también, que hubieran enfoques distintos, porque ambos predicaban el evangelio. Cuando Dios nos pone dones y habilidades, debemos usarlos para servir a Cristo mutuamente. No distanciarnos, ni mucho menos, hermano. Sentarnos en el trono de la moralidad. Mira, yo sirvo de esta forma, los demás deberían imitarme. No, hermano, servimos todos juntos. En el versículo 9 dice una frase que dice, los cuales eran columnas, Santiago, Pedro y Juan, Jacobo, Cefas y Juan. Luego dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¿Sabe qué significa, hermano, que le hayan dado su mano en señal de compañerismo? Significa que estos hombres, siervos de Dios, habían aceptado el mensaje de Pablo. Y por lo tanto, habían desacreditado el mensaje de estos judaizantes. Porque, hermano, cuando nosotros nos ponemos del lado de la verdad, confiamos en lo que Dios está haciendo, sabemos que ese es el mensaje del evangelio, hermano, hay algo que inevitablemente va a pasar. Y eso es que nosotros vamos a tener que negar otras falsas enseñanzas. Porque la verdad del evangelio, hermano, es algo con lo que debemos estar casados. Y un hombre casado dice sí a su esposa y no a todas las demás. Si nosotros nos casamos con la verdad del evangelio y decimos sí, esta es la sana doctrina y todo lo demás, hermano, le decimos no, lo reprendemos. No podemos unirnos por el error. Porque la doctrina verdadera es algo con lo que debemos estar comprometidos, casados y no coquetear con las falsas enseñanzas, hermano. Debemos ser fieles, hermano, a la palabra de Dios, confiar en lo que Dios está haciendo. A veces el trabajo, hermano, de la sana doctrina es lento, pero va produciendo cambios profundos y significativos en nuestra vida. Y así es como lo podemos ver, hermano. Pero luego, en el versículo 10, el apóstol pasa a decirnos algo que parece anticlimático con el mensaje. Porque luego dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia de hacer. Y usted dice, pero ¿qué tiene que ver si él está hablando del concilio, está hablando de defender la verdad de la libertad en Cristo y luego pasa a hablar de dar a los pobres? ¿No estaría mejor en otra parte del libro, quizás en Gálatas 6, cuando habla un poquito de servir a la familia de la fe? ¿No estaría mejor ahí? La verdad, hermano, es que no. En este último punto, el cual consta de un solo versículo, Pablo nos muestra que si nosotros tenemos el evangelio verdadero que nos ha liberado, nosotros debemos buscar amar sin condiciones. Porque él pasa a hablar de manera teológica a práctica. Muchas veces creemos que existe una disociación entre ambas. Decimos, nuestra iglesia tiene muy buena doctrina y tiene mala práctica. Entonces, hermano, significa que tiene muy buena doctrina, pero no es fiel a esa doctrina. Porque si hubiera buena doctrina de verdad, hermano, entonces habría muy buena práctica. Estos falsos hermanos, estos falsos creyentes, estos falsos maestros, los judaizantes, solo servían o ayudaban a aquellos de los que podían obtener algo, o a aquellos a quienes podían someter. Pero de aquellos que no, se alejaban. No querían servir a otros, querían solamente aprovecharse de otros.
Por eso, hermanos, los cristianos son llamados a servir a otros cuanto se pueda, a los que lo necesiten. Si el evangelio entonces no tiene barreras culturales, étnicas, socioeconómicas, académicas, entonces debían ayudar a quienes más lo necesitaban. Como el apóstol dice, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Esa era como la necesidad específica. Hoy día en nuestros días pueden existir muchas necesidades incluso de esa forma, pero que no nos olvidemos. Se debe ayudar a los pobres, se debe ayudar a los pobres. Se debe ayudar a algún hermano, se debe ayudar a algún hermano. Se debe orar por alguien, debemos estar orando por alguien. Él procura con mucha diligencia lo que debe hacer, porque la lógica de una doctrina de la fe por medio de la gracia, que nos liberta, hermanos, de los yugos, es que mientras más gracia hemos recibido, más gracia queremos entregar. Mientras más gracia tenemos, más nos parecemos a Cristo. Y mientras más libertad tenemos, más vamos a querer servir a Cristo. Como conclusión de este mensaje, hermano, la libertad vale la pena defenderla. Tenemos que luchar. Hermano, hay una palabra que a mí me encanta que usa aquí el apóstol sobre los hermanos Santiago, Pedro y Juan, la cual aparece en el versículo 9 que los llama columnas. Hermano, lo que sostiene una iglesia no son las paredes firmes, los barrotes, las figas. Las columnas de una iglesia son ustedes, o puede ser usted, hermano, quien sostenga con conocimiento, con verdad la palabra de Dios. Hermano, debemos defender desde adentro la iglesia, porque la esclavitud, como mencionaba muy bien el hermano Emanuel, puede haber persecución, hermano, de fuera de la iglesia. Pero ¿cómo sería si la persecución viene de dentro? Puede incluso hasta ser mayormente destructiva a la vida de los creyentes. Va a dañar nuestra fe. ¿Qué pasa si llega acá con un estándar de perfección y nos dice, hermanos, así se vive la fe cristiana, así como yo la vivo? Todos diríamos, chuta, yo pensé que estaba bien, ya hay que hacer modificaciones. Y estamos ahí pensando, estaré cumpliendo, estaré bien, estaré avanzando bien, vemos a la persona, estaré bien, hermano. Y hermano, se destruye la fe cristiana. Los creyentes somos libres en Cristo para servirle, para honrarle, para agradarle, hermano, por lo que Él nos ha dado ya, no por lo que esperamos que Él nos dé. Vendrán, hermano, y pueden venir falsos maestros a la iglesia que querrán tomarla, que querrán decirnos cómo se vive la vida cristiana, con reglas que ni ellos pueden cumplir. Es necesario defender la libertad. ¿Y cómo lo hacemos, hermano? Permanezca en la verdad. Si Dios ya nos ha establecido el evangelio y la doctrina correcta, debemos simplemente obedecerla y ser fieles. Hermano, usted pudiera defender la doctrina de la gracia, usted pudiera defender, hermano, con sustancia bíblica, su fe en Cristo, porque así debe ser, hermano. Debemos estar arraigados y cimentados en la palabra, para que nadie venga y nos mueva por cualquier viento de doctrina. Si Dios es quien está obrando, debemos simplemente unirnos a lo que está Dios haciendo y no cuestionarlos, sino agradecer por lo que Dios está haciendo. Si Él es quien ha dado este glorioso evangelio, entonces obedezcamos amándonos mutuamente sin condiciones, porque la gracia fue entregada sin condiciones a nosotros. Así que, hermanos, tomemos estos principios del apóstol y démonos cuenta que lo que pasó en Jerusalén, lo que pasó en las iglesias en Galacia, hermano, no es algo de lo que nosotros podemos estar exentos. 10 creyentes fieles al evangelio valen más que 10.000 de estos judaizantes, porque ellos están ganando verdaderas almas, hermano, y ellos no, solo produciendo falsos convertidos, porque son falsos maestros, falsos hermanos con un falso evangelio. Pero usted tiene algo en sus manos y es el evangelio verdadero, el evangelio correcto. Usted lo tiene, lo ha estudiado, lo sabe, lo conoce, lo escucha acá en la iglesia. Tiene su Biblia donde puede consultarlo, solamente depende que seamos fieles a Él y tenemos cómo serlo.